catequistas, todos los que vienen de sus parroquias, de sus comunidades, con alegría, con entusiasmo, a compartir este día especial. Saludo con especial gratitud y afecto a la delegación de la catequesis, al Padre Omar y a todos el equipo que trabajan con él en la animación de la catequesis de la Arquidiócesis de Bucaramanga. Para todos y cada uno de ustedes, mi abrazo, mi fraterno, muy cordial, muy sentido en este día. Ellos han querido, la delegación, escoger unas lecturas propias para el día de hoy, con unos énfasis especiales. Sabemos que toda la palabra de Dios, en cualquier parte que la asumamos, es orgánica. A partir de cualquier texto llegamos a toda la revelación. El Señor, Él es la revelación. Pero hay textos que a veces son muy apropiados para una determinada ocasión. Uno tomado del libro de Jeremías, el profeta Jeremías, la respuesta del Salmo 110, un texto de la Carta de los Romanos, capítulo 12, y el texto tan conocido y tan profundo de la oración sacerdotal, el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que curiosamente coincide con el que sugiere la liturgia para el propio del santo de hoy, San Bernardo. Es el mismo texto de la oración sacerdotal. Quisiera, en primer lugar, vamos a ahondar en 3 puntos de acuerdo a cada una de las lecturas de la palabra de Dios. Debemos asumirlas para nosotros, aplicarlas a nuestra vida como catequistas, y que siempre serán tan esenciales en la vida de la Iglesia, en la transmisión de la fe a nuestros hermanos y en vivir cada uno de nosotros la misma fe. Fijémonos que en el libro de Jeremías se refiere a la alianza. Una alianza que había sido pactada antes con los padres en relación con la salida de Egipto, la liberación de Egipto, pero que el Señor dice ya esa no será la alianza que va a anunciar. Él anuncia una nueva alianza distinta, nueva, y que será pactada de una manera total, definitiva, en el futuro y para el que va a prepararse ahora el pueblo de Dios. Lo distinto de esa alianza es que, si bien es cierto, la primera alianza, las exigencias habían sido escritas en piedra. Claro, la piedra es un testimonio de duración, que se escribe en piedra. Si va uno a ver los vestigios de muchas obras de la humanidad, lo que más perdura es lo que fue construido en piedra. Vean los vestigios de todas esas construcciones, y hasta descripciones todavía se notan. Poco quedará seguramente de lo que hoy escribimos a través de la web o a través del sistema nuestro actual digital. Pero, sin embargo, no obstante que lo que se escribe en piedra perdura mucho, termina acabándose como todas las cosas en la vida. Y lo característico de esa nueva alianza, como la anuncia el Señor, es que ya no escribirá su mensaje, su sabiduría, su ley, en cosas que se acaban, sino en el mismo corazón humano. Esa será la pizarra, ese será el cuaderno, ese será el ambiente donde Dios pondrá su ley, su palabra. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Y entonces el pacto renovado y nuevo será: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el día de ayer, precisamente, en la palabra meditada ayer domingo 20, se nos presentaba en el libro de los Proverbios lo que significa la sabiduría, y
tiene que ver con esto mismo que el Señor está diciendo hoy a través del profeta Jeremías, que la sabiduría se había construido una casa, que ha montado, que ha colocado una mesa, se ha preparado un banquete para que todos pudieran saborear ese banquete, que pudieran al comerlo hacerlo cada uno suyo, que entrara a formar parte de la vida como es el alimento. Uno toma un alimento, ojalá muy sabroso, que sabe bien al paladar, que se come con agrado, y ese alimento que hemos tomado se transforma en nosotros mismos, que al asimilarlo entra a formar parte de nuestro propio organismo, se hace uno con nosotros. De la misma manera es lo que el Señor quiere y promete para su pueblo. Esa ley tiene que llegar al interior de cada uno, escribirse, hacerse suya, experiencia propia en cada uno de nosotros. No es algo externo, algo que se queda en una lectura externa, o en una observación externa, o en una incluso meditación externa, sino que tiene que ser algo constitutivo de la persona, porque cuando se convierte constitutivo de cada uno de nosotros, como lo va a anunciar, ya en ese futuro, cuando sea la palabra de Dios y Dios esté en cada uno de nosotros a través de su voluntad manifestada de esa manera, ya no tendrán que enseñarse unos a otros, diciendo, conozcan al Señor, pues ya todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor. Ese es como el horizonte que el Señor plantea para su nueva alianza, que se hizo presente en Jesús, el Señor, la palabra hecha carne, hecha cercanía, hecha proximidad a nosotros. Y que, como nos recordaba en una lectura ayer del Evangelio, se entrega como alimento y pan. Yo soy verdadero pan que ha bajado del cielo. Que coma este pan vivirá para siempre. Entonces ese es el horizonte, diríamos, en que el Señor nos ubica a nosotros también como creyentes y como catequistas. No es posible transmitir esencial y adecuadamente la palabra del Señor, el mensaje del Señor, el ser del Señor, si nosotros mismos no lo hemos asumido, no lo hemos hecho experiencia, testimonio en nuestra propia vida. Ahora, en el pasado congreso americano misionero en Bolivia, Monseñor Augusto Castro, que utiliza imágenes muy sencillas para explicar las cosas, se refería un poco a esto poniendo un ejemplo, que lo cito en este momento para entender en último lo que el Señor nos quiere indicar en este sentido. Decía, a mí me gustaría proponer a alguien para que lo declaren doctora de la Iglesia. Yo pensaba en ese momento, como estaba en el Congreso Misionero, se referirá a Santa Laura Montoya, que fue una mística escritora. Dije, qué bueno que la proponga o la propongamos hacia el futuro como que la declaren doctora de la Iglesia. Y dijo enseguida, pero si yo lo digo, me van a declarar loco. Si digo a quién propongo como doctor de la Iglesia, porque quiero proponer a una gallina, doctora. Y la razón es esta, la gallinita tiene una misión muy especial también. Ella pone huevos. Y cada huevo que ella pone es un germen, una semilla, ¿cierto?, de vida. Y cuando ella pone un huevo, se cerciora, primero mira y con el pico lo constata que está ahí. Y después de que ya ha puesto ese huevo, entonces empieza a contar que acaba de poner un huevo, que es el cacareo. Empieza a cacarear que ha puesto un huevo. Ya existe una posibilidad de un futuro pollo, en últimas. Está la vida ahí.
presente. Dice, así tiene que ser también el anuncio misionero, la transmisión, las cosas. Uno tiene que primero haber constatado que ha vivido una experiencia de vida en el Señor, en el encuentro con Él, cuando ha hecho su palabra parte de la vida de uno, cuando Dios ha escrito en el corazón de uno lo que es Él, lo que nos propone, lo que nos invita a vivir como experiencia. Y después, con base en eso, entonces sí transmitimos, cacareamos, empezamos a decirle a los demás eso. Y no lo contrario como puede en un momento dado ocurrir, que empezamos a cacarear sin haber puesto el huevo, la semilla, la experiencia. Es muy sencilla la experiencia, pero muy diciente, al punto que ayer en ese congreso todo el mundo hablaba de la gallinita de Monseñor Castro, para entender lo que es el envío y transmitir la experiencia misionera. Eso es lo que nos está diciendo el Señor del libro de Jeremías, la característica de la nueva alianza en Jesús. Debemos transmitir la experiencia de Jesús. Desde nuestra limitación, claro, el Señor propuso el Evangelio y vino a nosotros, vino al mundo. Ellos no son del mundo, ¿no? Pero yo les envío al mundo. Desde nuestra limitación, de nuestra propia fragilidad como seres humanos, pero sabiendo que Dios le propone esto al hombre, no a los ángeles, para que con su gracia, con su bondad, con su amor, con la eficacia de su gracia, podamos vivir esa experiencia del Señor y transmitirla también a los demás. En segundo lugar, esa experiencia de la fe transmitida como testimonio y también por la palabra, también por el cacareo. Resulta que es orgánica en la vida de la Iglesia. San Pablo nos insiste mucho, es comunitaria, no es individualista, es personal, sí, porque Dios nos llama a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre y tenemos que responderle a Él, al Señor. Pero esa vocación de cada uno es una convocación universal, vocacionados pero convocados, una común convocación que nos hace el Señor. Y eso nos recuerda San Pablo con este símil del cuerpo. Somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Y esa manera como el Señor nos une a todos orgánicamente en el mismo cuerpo, lo da a través también de unos dones propios. Qué maravilloso pensar que en la distinción de todos y cada uno de nosotros y en la unidad a la que el Señor nos invita, Él reparte sus dones, reparte sus carismas, reparte sus talentos de diferentes modos a todas las personas. No hay una sola persona en el mundo que pueda decir, a mí Dios no me dio nada. Nos da dones distintos, a unos más, a otros menos, pero siempre nos da muchos dones, muchos carismas, muchas capacitaciones, muchos talentos para el servicio de los demás, para el servicio del pueblo de Dios. Y qué importante es este don, este carisma, que se refiere al primero, si es la predicación, teniendo en cuenta a los creyentes, cómo se deben ejercer esos carismas. Y la predicación lo coloca de primero, que yo diría la que tiene que ver con toda la misión profética de la Iglesia, y por tanto tiene que ver con el carisma del catequista, de los catequistas en la vida de la Iglesia. Y cada uno de ellos hace listado, el apóstol tiene que ser ejercido para eso y no para otra cosa. El que se dedique a la predicación tenga en cuenta a los creyentes, dése cuenta con quienes está hablando y a quienes quieren llegar. Si es para el servicio, pues a servir. Si es para eso, no para otra cosa. El que enseña, aplicándose a enseñar. El que exhorta, pues a exhortar. El que se encarga de la distribución, hágalo con sencillez. El que preside, hágalo con empeño. Y el que reparte limosna, hágalo con agrado.
Entonces fijémonos que nuestra misión la hacemos personalmente, agradeciendo a Dios todos los dones personales que nos da, pero siempre con otros, al servicio de la Iglesia, que es un organismo vivo, donde el Señor nos preside, es la cabeza. Y por eso, para que se produzca esa armonía, esa dedicación de cada uno a lo que le toca el servicio de los demás, se necesitan unas condiciones propias, unas actitudes propias, que todas tienen que ver con la caridad, con la unidad y con el amor, que es el que sella todo lo que estamos diciendo. Y por eso el apóstol da unas indicaciones, unas actitudes. La caridad que no sea una farsa, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Sean buenos hermanos, sean cariñosos unos con otros, no sean descuidados. Buen espíritu, constantes en la oración, alegres siempre en la esperanza, firmes en la tribulación, asiduos en la oración, etcétera, etcétera. Bendigan, no maldigan. Una serie de actitudes que van indicando la manera como se va tejiendo la unidad, esa vida orgánica del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, de todos nosotros, cada uno desde los dones que Dios nos ha dado. Y por eso el Evangelio remata con eso. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan lo llaman la oración sacerdotal. Y lo llaman, es también el testamento último, diríamos, de Jesús antes de su muerte, es como un testamento. Y en todo testamento ustedes saben que se indica la última voluntad de la persona. Mi voluntad final es esta es la herencia que yo quiero dejar, repartir, etcétera, etcétera. Es un testamento. Y este es como el testamento de Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús insistió en esa oración confiada al Padre antes de su muerte? La unidad. La unidad. Todo lo que dice el Señor alrededor de este texto tiene que ver con la unidad. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Y qué es lo que dice el Señor en relación con la unidad? Si no hay la unidad, el mundo no va a creer que tú me has enviado. Que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Luego, todo nuestro testimonio, nuestra predicación, todo lo que hagamos por la educación en la fe de las personas, de tantas maneras, no queda ratificado y no es creíble, según las palabras del Señor, mientras no demos testimonio de la unidad en medio de la diversidad de las personas. Pero unidad en Cristo el Señor, por encima de todo. Por eso la unidad, diríamos, es el valor fundamental, porque es el que sella el amor auténtico. Nosotros no podemos, ninguno en conciencia, ni siquiera intentar por cualquier razón romper la unidad en la Iglesia, ni en cualquier grupo, ni en la familia, porque es de lo más grave que estamos haciendo en relación con lo que el Señor quiere de nosotros, de su familia, de la familia humana, lo que quiere la Iglesia, lo que quiere especialmente, y la razón por la que Él murió por nosotros, para que todos seamos uno en Cristo el Señor, una sola familia, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Porque entonces el mundo no cree, se pierde la credibilidad, que es lo más riesgoso y lo más grave que podemos tener, perder la credibilidad en razón de no vivir, no buscar, no trabajar por la unidad. Y hay una cosa que es muy importante, que es de mucha consolación para todos nosotros siempre. El Señor en esa oración al Padre ora por todos los que creerán en el futuro, en esa oración. Dice, Padre, no solamente te pido por estos, estaba con los discípulos en ese momento, sino por todos los que creerán en mi nombre por la palabra de estos. Vea qué importante, Jesús ese día estuvo orando por cada uno de nosotros. Pensemos en esa oración de Jesús por mí, por mi vida, por mi proyecto de vida, por mi misión dentro de la Iglesia. Y otro aspecto también demasiado importante que aparece en este texto.
es saber, como lo dice Jesús, para consuelo también nuestro, de todos nosotros, yo les he dado a conocer tu nombre y se los diré, se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos, así como también yo esté en ellos. Pensemos, como lo dice Jesús, que con el mismo amor con que el Padre ama a su Hijo, y ya nos podemos imaginar cómo es el amor del Padre para su Hijo, Jesús, con ese mismo amor nos ama a nosotros. Con el mismo, no con el mismo, nos ama a nosotros, para que nosotros estemos en Él y nosotros siempre estemos en el Señor. Qué importante, queridos hermanos y hermanas, estas lecciones que nos trae la palabra de Dios para vivir a fondo, para vivir siempre con la mayor autenticidad en medio de nuestra familiaridad, nuestra misión como evangelizadores, como catequistas en nuestra iglesia. Y hoy tenemos que mirar el ejemplo de San Bernardo de Claraval, cuya memoria celebramos hoy precisamente. Un abad de muchísima influencia indudablemente en el crecimiento de la civilización europea, la civilización cristiana europea, y que fue declarado también doctor de la Iglesia. Precisamente porque él vivió estos valores, los entendió profundamente, que la sabiduría de Dios tiene que convertirse en experiencia en la propia vida para poder entregarla con tanta sabiduría como él lo hizo a través de su testimonio como abad y de sus escritos tan luminosos y tan sabios por la luz de Dios, el privilegio y la luz que Dios le dio a él para poder transmitir eso a los demás que nos están llegando hasta hoy en la vida de la Iglesia. Hizo propia la sabiduría de Dios, la asimiló profundamente, la hizo propia y la transmitió a través de esa experiencia que fue clave en el desarrollo de la civilización europea, como fueron los monasterios. Fundó como 68 monasterios en Europa y de ahí nació la civilización cristiana europea indudablemente, porque tuvo toda la influencia, es la influencia del Evangelio vivido en una cultura, lo que decimos hoy que se incultura, y que empieza a producir un tipo de civilización que desafortunadamente hoy está en decadencia por el secularismo, etcétera, etcétera. Por eso hablamos de una nueva época de la historia que tenemos que organizar desde ya, una nueva época de la historia que nace. Ahí estamos ubicados, queridos hermanos y hermanas, ahí miramos el llamado de Jesús a escribir en nuestra vida, nuestra historia de fe para transmitir y compartirla con otros. Ahí estamos con todos los desafíos que tenemos hoy a nivel de iglesia, a nivel de humanidad, a nivel de cultura. Ahí estamos desde nuestra pequeñez con toda la confianza en el Señor. Ahí estamos en nuestro proceso que llevamos en nuestra arquidiócesis, donde justamente hemos querido, en la renovación que hemos hecho del proceso, junto con las otras diócesis, énfasis en esto tan importante de lo que es el encuentro con el Señor como base fundamental para el camino de la vida cristiana, como la importancia fundamental de la iniciación cristiana, tema precisamente de este encuentro, y que es esencial en la vocación de todos ustedes los catequistas. Lo esencial de la experiencia comunitaria para poder vivir la experiencia de Jesús con otros. Y la importancia fundamental de lo que es la salida misionera, el trabajo misionero, llevar la experiencia que vivir a otros. Esas son las dimensiones que estamos trabajando en nuestro plan de pastoral renovado y que tenemos que asumir con mucha profundidad, con mucha constancia, con mucha lealtad y con una profunda confianza en el Señor y en María, nuestra Madre, trono de la sabiduría. Con estos sentimientos, colocando en las manos del Señor nuestra vida, nuestro trabajo,
dándole gracias por la confianza que tiene en nosotros al destinarnos para esta misión. Continuemos nuestra celebración colocando en el corazón de Dios a todos los catequistas, no solamente de nuestra diócesis, Colombia, de América, del mundo, para que podamos todos juntos realizar la misión que Él nos confía en estos tiempos. Amén. Amén. Amados hermanos y hermanas, oremos confiadamente a Dios nuestro Padre, que nuestra plegaria sea unánime como una misma la fe, la esperanza y la caridad. Respondamos diciendo: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, Catequistas, todos los que vienen